Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo os quiero enseñar cómo funciona el algoritmo interbancario IDDA para que lo tengáis siempre en cuenta, ¿vale? Es un algoritmo que lo que hace es que mete muchísima liquidez y manda el precio hacia zonas donde el precio no ha sido testeado en un pasado, ¿vale? Es decir, a ver, por ejemplo, nosotros la forma de verlo sería a través de tres velas. Por ejemplo, esta primera vela que tenemos aquí, esta otra vela que es más grande, que es la que ha tenido ese movimiento brusco, y esta otra vela pequeña, ¿vale? Lo que es el espacio que hay entre la primera y la tercera vela, ¿vale? A ver, lo que es este espacio, ¿vale? Entre esta mecha de la primera y la mecha de la tercera, aquí marcamos el cuerpo de la vela del medio. Todo este espacio no fue testeado en un pasado, ¿vale? Lo cual el algoritmo interbancario IBDA lo que hace es que de alguna manera manda liquidez para que el precio regrese. En este caso estamos viendo cómo el precio baja, ¿vale? Y de esta manera consigue cerrar este espacio o este hueco, como se le quiera llamar, donde el precio tuvo ese movimiento tan fuerte, ¿vale? Esto es el trabajo del algoritmo interbancario, ¿vale? Cuando vemos estas velas tan grandes, que muchas veces pueden ser por noticias o pueden ser por manipulación, se pueden dar por muchas cosas, ¿vale? Aquí vemos más, el mercado está repleto de eso. Si os fijáis aquí esta vela grande, aquí contamos, esta es la primera, esta es la del medio y esta sería la tercera. Aquí, sin embargo, entre esta mecha de la primera y esta mecha de la tercera, aquí no existe hueco. Como tal, no existe un cuerpo limpio como hay aquí. Lo cual, aquí el algoritmo ya hizo bien su trabajo, el algoritmo interbancario, ¿vale? Pero sin embargo, si seguimos observando, por ejemplo, aquí ya tenemos entre esta primera y esta tercera, aquí tenemos otro hueco. ¿Qué hace el precio? Pues el algoritmo IBDA lo que hace es meter liquidez para que el precio baje y así este hueco taparlo, ¿vale? De la misma manera, aquí entre esta vela pequeñita y esta otra tercera, pues de aquí a aquí también tenemos este hueco vacío. ¿Qué hace el precio? Pues IBDA se encarga de meter liquidez para que el precio suba. Entonces aquí, cuando el precio ya ha llegado a este nivel, ya ha tapado lo que es este cuerpo, este hueco que dejó atrás. Y así constantemente, ¿vale? Fijaros aquí, esta vela enorme, contamos, esta es la primera, la segunda y la tercera. Pues desde la mecha de aquí hasta la mecha de la tercera, todo esto es espacio, ¿vale? Es aire. Lo mismo, seguimos con el mismo ejemplo. Es el hueco de una recotización que se ha hecho, que tiene que ser a futuro rellena, ¿vale? Y lo que hace entonces IBDA, ese algoritmo interbancario, es de alguna manera meter liquidez para volver a testear esta zona y entonces el precio tiende a bajar. Y aquí estamos viendo justo en estos niveles que el precio ya ha bajado a ese hueco que dejó en el pasado sin testear, ¿vale? Así es como se suele dar. Muchas veces también lo que ocurre, por ejemplo, si tomamos esta vela como la primera, segunda y tercera, desde aquí hasta aquí, ¿vale? Aquí vemos cómo esta vela de aquí tiene esta mecha bastante grande. Lo que hace es que atraviesa parte de ese espacio que no ha sido testeado, ¿vale? Es como si pincha ese espacio y ya el precio baja, ¿vale? Muchas veces
nosotros no sabemos realmente hasta dónde ha sido recotizado, creo que se puede decir, o testeado ese precio, ¿no? ¿Dónde están esas órdenes, ¿no? De esas grandes instituciones, ¿no? Porque la mayoría de esas manipulaciones muchas veces se dan por el tema de que hay un bloque de órdenes millonarias, hay muchísimas. Entonces son órdenes pendientes que en cuanto el precio ejecuta esas órdenes, se mueve de esta manera. Y eso es lo que podemos llamar manipulación, ¿vale? Muchas veces, cuando ocurre esta manipulación, está claro que el precio, por lo general, suele volver, como lo hace esta mecha, pero no tiene, como en los casos anteriores, no tiene por qué tapar todo este cuerpo de la vela, porque muchas veces las órdenes que se han quedado todavía ahí para poder ser testeadas en precio de cotización, igual no hace falta que tape todo el cuerpo, simplemente igual están a este nivel. Por eso el precio hace esta mecha, pincha parte de ese cuerpo vacío que hay, ¿vale? Y ya decide bajar, ¿vale? Sin embargo, en los casos anteriores, lo que hace en este caso es atravesar todo el cuerpo. Vuelve el precio a mismas cotizaciones donde hizo ese vacío en el pasado, ¿vale? Y lo mismo con todo, ¿vale? No se suele dar el 100% de las veces, sobre todo es para manipulaciones bastante grandes, ¿vale? Por ejemplo, aquí vemos este pedazo de vela que hay, enorme. Entonces, pues estamos en las mismas. Cogemos desde la mecha de la primera a la mecha de la tercera y todo este cuerpo, ¿vale? Son precios que no han sido testeados, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que el precio, el algoritmo manda el precio hacia abajo. Y entonces ahora ya es cuando cubre esta zona. Cubre esta zona, como podemos ver, y ahí es muy posible que una vez al cubrir esta zona, el precio continúe, ¿vale? Por donde venía. Y así pues constantemente, ¿vale? Así podéis ver muchos ejemplos. Sobre todo tenéis que detectar esas velas grandes, ¿vale? Que son las velas manipuladas o por noticias, ¿vale? Ahí tenéis una pista muy importante de hacia dónde se podría mover el precio, ¿vale? Esto es lo que se trabaja en el trading institucional, ¿vale? A nivel profesional. Entonces aquí vemos otra vela gigante, desde la mecha de la primera vela hasta la mecha de la tercera. Aquí tenemos este hueco que hace el precio. El algoritmo interbancario IBSDA mete liquidez para que el precio baje. Y una vez que baja, fijaros con qué exactitud tapa este cuerpo, esta vela que tenemos aquí, negra, tapa el cuerpo de esta vela que tiene este vacío, ya la testea, ¿vale? Y ahí baja. Baja con intención de seguir subiendo, ¿vale? Entonces, lo que son los grandes bancos, instituciones, gracias a estos movimientos de manipulación, a nosotros nos dan muchas pistas de hacia dónde están tratando de dirigir el precio, ¿vale? Entonces, bueno, el precio baja y continúa. Aquí estamos en las mismas. Esta pedazo vela gigante, desde la mecha, desde la primera hasta esta que hay aquí, que no tiene mecha realmente, pero aún así es una zona que no ha sido testeada.
donde hubo un bloque con muchísimas órdenes, muchísimo lotaje, muchísima liquidez, y el precio pues subió con mucha fuerza y mucha violencia, ¿vale? ¿Qué hace el precio a futuro? Pues el algoritmo interbancario IPSDA lo que hace es meter liquidez para que el precio baje y llegue a estas zonas de aquí, que son las mismas zonas que dejó sin cotizar en el pasado, sin retestear, ¿vale? Lo que es esta zona de aquí, el precio baja otra vez a esta zona, ¿vale? Aquí ya se puede decir que ya estaría este hueco, esta zona vacía testeada, ¿vale? Y así constantemente. Si os fijáis aquí, cuando el precio cae en esta zona lateral o de acumulación, aquí sin embargo están todas cerradas, todas. El algoritmo IPSDA ya se encarga de que el precio, según a donde se mueva, regrese, según a donde suba o baje, regrese, volviendo a su movimiento correspondiente contrario, para que todas las zonas sean retesteadas y cotizadas, ¿vale? Todas las zonas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vemos entre la primera y la tercera, vemos este hueco, la mecha de la primera y la mecha de la tercera, vemos este hueco. El precio efectivamente sube, ahí mandan liquidez para abajo para recotizar de nuevo esa zona, ¿vale? Donde dejó este hueco, y de aquí, una vez ya recotizada la zona, el precio lo que hace es subir. Esto lo vais a encontrar muchas veces, ¿vale? Esto es una buena técnica, una buena manera para trabajar con Fibonacci, con los niveles de Phi con los que estamos trabajando, y con todas esas zonas poderosas donde el precio llega a niveles muy fuertes y donde el precio con alta probabilidad podría moverse hacia donde nosotros pensamos, ¿vale? Podríamos incluir esta visión, aprovechar estas técnicas que nos ofrecen los institucionales, ¿no? Estas técnicas secretas, transparentes, que poca gente desconoce cada vez más. Entonces, pues os sugiero, estaría interesante el que hagáis ejercicios de visualización, de detección, de búsqueda de patrones repetitivos como los que estamos viendo ahora mismo, ¿vale? Porque así el ojo se va a ir habituando y los vais a ver después de una manera más rápida, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vemos la primera, la segunda y la tercera, mecha de la primera hasta la mecha de la tercera. Todo esto es espacio, lo mismo, el precio sube y en estos niveles ya está cerrando este espacio, ¿vale? Aquí sí es cierto que baja, no manda el precio hacia arriba, pero posiblemente porque el precio fue a buscar por aquí otro espacio que quedó por aquí atrás, ¿vale? Nosotros ahora mismo estamos en gráficos de 1 minuto, pero si vamos a gráficos de 5 minutos, de 15, igual vemos velas aquí que también tienen espacio, ¿vale? Que posiblemente por eso el precio llegó hasta estos niveles antes de querer subir hasta aquí arriba, ¿vale? Al final el precio se mueve de esa manera. Oferta-demanda en relación ya sea a compradores, vendedores y a ese algoritmo interbancario del que venimos hablando.
el algoritmo IRDA, que es el que se va a encargar de que el precio se comporte de una manera perfecta, ya sea en cuanto a su liquidez y esos niveles de cotización, recotización, de liquidez, que el precio pueda llegar a cerrar todos esos huecos que observamos de errores, podríamos llamar errores, divergencias, podríamos llamarle de diferentes maneras, ¿vale? Si os fijáis, las zonas en las que no existen huecos, existen muchas veces mechas amplias que lo que hacen es ya cerrar esos huecos al paso del tiempo, en este caso al paso de cada vela, de 1 minuto a cada minuto, ya se encarga de ir subiendo y bajando, para ir cerrando todos esos huecos, ¿vale? Hasta que existe una explosión, como aquí por ejemplo. Explosión, cogemos primera mecha, primera vela, y de tercera vela, y este hueco que tenemos aquí nos lleva hasta aquí. Efectivamente, en algún momento ya el algoritmo se encarga de bajar. Fijaros con qué violencia baja aquí, que aquí, bueno, en esta zona ya se encargaría de cerrar todo ese hueco que dejó atrás, ¿vale? Pero al hacerlo de esta manera, también esta vela blanca gigante también deja otro hueco que podemos tomar desde esta mecha de la vela anterior hasta esta mecha de la tercera vela, ¿vale? Aquí vemos cómo a futuro el precio pasa parte del cuerpo, no todo, ¿vale? Y vuelve a bajar. Si es cierto que más adelante aquí lo que hace es subir con fuerza, pero es posible que lo que es el testeo haya sido suficiente con esta mecha que hay aquí, que ya ha traspasado esta zona, ¿vale? Podría ser suficiente, por eso el precio bajó o no, y por eso subió a esos niveles. Y aquí ya el precio lo mandó hacia arriba. Entonces, bueno, es un poco la idea para que analicéis el precio. Esto se da en cualquier temporalidad, se da en cualquier activo, en el oro, en cualquier divisa, ¿vale? Esto se da muchísimo. Entonces, ahí os dejo un ejercicio para que podáis testear y que hagáis un poquito de visión en cuanto a ese movimiento, ¿no? de precio, ya sea por manipulación, y poder entender, ¿no? También muchas veces el entender de por qué el precio se mueve de esta manera nos ayuda mucho a comprender qué es lo que puede hacer después con una alta probabilidad, ¿vale? Y esto al final es, como decía, lo que hacen las grandes compañías, empresas, bancos, instituciones, y es como han trabajado pues casi siempre durante muchos años de forma secreta ante la ignorancia de los inversores retail o inversores o traders que operamos desde nuestra casa, ¿no? Que no tenemos todas esas herramientas o esos conocimientos que nos tratan de ocultar muchas veces, pues gracias a esta forma de ver el precio, nosotros podemos de alguna manera seguir, ¿no? A esos tiburones, a esas ballenas en todo lo que están haciendo, ¿vale? Así que bueno,
lo dejo por ahí. Ahí pueden hacer sus ejercicios, detectar esos patrones y luego de forma automática el ojo ya se irá adaptando y seguramente que os ayude a mejorar en vuestro trading. Bueno, pues muchas gracias a todos y un saludo.